Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. 3 preguntas que todos tienen sobre Dios. Estamos cerrando la serie 3 preguntas que todos tienen sobre Dios. Y si no has visto las entregas pasadas, los 2 anteriores episodios de estas 3 preguntas que todos tienen sobre Dios, puedes ir a nuestro feed de Facebook, donde tenemos estos 2 primeros episodios, o te invitamos a que también nos escuches en nuestro podcast en Spotify o en Amazon, o también de hecho en Apple Music. Y de hecho lo que hicimos la vez pasada y las 2 antepasadas fue observar e indagar acerca de una primera pregunta: ¿quién es Dios? La verdad es que hubo respuestas que a algunos se nos han dado a través de todos estos años, y lo que sí reconocimos es que Dios se fue revelando paulatinamente, y que en estos últimos tiempos, a través de Jesús, desde hace 2000 años, que para algunos dirán, ¿cómo que ya son los últimos desde hace 2000 años? Pues sí, Él vino a revelar a Dios como la cúspide de lo más importante, que es que Dios quiere ser tu Padre Celestial. La semana pasada hablamos de por qué seguir a Jesús. ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Costará algo seguir a Jesús? Y la respuesta fue sí. Sin embargo, sabemos que vale la pena seguir a Jesús. Te invito en serio a que veas estos 2 episodios pasados en cualquiera de nuestras plataformas de audio o de video. Y en esta tercera ocasión estaremos hablando de esta pregunta, la pregunta número 3 de las 3 que todos tienen sobre Dios. ¿Dios tiene un plan para mí? Porque si ahora ya sé que hay un Dios, si ahora ya sé que Dios quiere ser mi Padre, si ahora ya sé que seguir a Jesús es lo mejor que puedo hacer, si ahora sé que aunque seguir a Jesús cueste algo, sin duda será lo más importante y satisfactorio que puedo tener en la vida, ahora la pregunta que podría persistir es: ¿Dios tiene un plan para mí? Y tal vez esto tú lo has escuchado, y algunos que son de mi generación, la verdad es que nos taladraron la mente con esto. Y tal vez nos hicieron un mal, porque nos dijeron: Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios escribió desde antes con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, si tú tal vez vas a tener determinada cantidad de hijos. Tú tienes un plan perfecto trazado por Dios. Y la verdad es que eso nos deja con muchas incógnitas, porque algunos, como yo, pueden decir lo siguiente. Te quiero mostrar 4 posturas. La primera de ellas es: no conozco el plan. Eso me pasó a mí. Todos me decían en mi época: oye, es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Oye, es que Dios tiene todo preparado. Y usualmente cuando es necesario un plan y no lo conocemos, comenzamos a dudar de él. Mira, puede ser que haya un plan, un itinerario de un viaje. Ahora esto que en este verano muchos están planeando ir a Zihuatanejo, o ir a Guadalajara, o ir a Puebla, o ir a Cancún. Y hay compañías de viajes que te planifican todo. Pero ¿qué pasaría si este tipo de compañías no te dicen cuál es el plan? No te dicen a qué hora va a pasar. No te dicen cuáles son los puntos a visitar. Cuando no conoces el plan, empiezas a dudar del plan, y entonces no hay pasos correctos, no hay pasos firmes. Eso nos pasó a muchos de nosotros, porque nos dijeron que había un plan perfecto que Dios tenía desde antes, y muchos nos preguntamos: ¿y cuál es ese plan? ¿De verdad Dios tiene una mujer preparada para mí, un hombre preparado para mí desde antes? ¿De verdad Dios sabe cuántos hijos voy a tener? Dios determinó con antelación desde hace muchos eones que yo debería de estudiar tal o cual cosa. Si no conoces el plan, empiezas a dudar del plan. Muchos de nosotros estuvimos en esta situación. No conozco el plan. Y otros más, sobre todo los escépticos. ¿Sabes qué? No creo que haya un plan. No creo que Dios se tome la molestia de hacer esas cosas.
porque Dios tal vez está muy ocupado haciendo otras más importantes. Es más, ¿sabes qué? La situación, así como veo las cosas, como veo el mundo, como veo la violencia, como veo el gobierno, como veo las situaciones que están viviendo las personas, donde hay guerra, donde hay niños que están sufriendo, donde cada vez recibimos peores formas de ser tratados y las cosas están saliendo de control. ¿Sabes qué? Yo creo que no hay un plan, podría pensar alguien. Porque viendo el mundo y sus circunstancias, parecería que no hay alguien a cargo, parecería que no hay un Dios que hizo y trazó planes, supuestamente porque Él lo tiene todo fríamente calculado. No creo que haya un plan. No conozco el plan, no creo que haya un plan. Y en tal vez nos comenzamos a identificar algunos de nosotros. Me perdí del plan. Mira, es algo que pensamos cuando andamos el camino por un poco y al darnos cuenta vamos a la deriva. Algunos de nosotros dijimos, bueno, tal vez el plan de Dios es simplemente que comience a estar en la iglesia. Y como en la iglesia hay un montón de actividades, hay actividad del lunes, hay actividad del martes, hay actividad del miércoles, hay jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días tengo que estar en la iglesia y todos los días tengo que estar inmiscuido en alguna actividad de la iglesia. Pero pasan cosas. Hay un momento en el que no siempre puedes cumplir con esas exigencias de hecho religiosas, en las que tal vez tienes que cumplir con un montón de obligaciones, con un montón de rituales, con un montón de obligaciones que ni siquiera están de acuerdo a tu estilo de personalidad. Y entonces algunos dicen, ya estoy perdido. Ya no sé si estoy con el plan, me perdí del plan. Y mira, esta es tal vez la cuarta postura, tal vez toque algunas fibras. Si hubiera un plan, si Dios de verdad trazó todo, si de verdad es que todo estaba minuciosamente planificado y Dios sabía todas y cada una de las cosas que yo debí tener siempre que lo obedeciera, porque eso es lo que nos dijeron, ¿sabes qué? Arruiné el plan, porque me equivoqué, porque estuve con una persona que no me valoró y terminé con el corazón roto, porque tal vez dejé de asistir a la iglesia y mi vida efectivamente, como dijimos en el punto anterior, tal vez se perdió, me fui a la deriva y ahora estoy regresando y quisiera rehacer la vida, pero si es que existe un plan, yo ya arruiné el plan. Porque cometí errores, porque tuve malos hábitos, porque tuve malas amistades que me llevaron a hacer cosas que no debía hacer, porque la mujer o el hombre que me tocaba según el plan de Dios, en lugar de tenerlo yo, lo tiene otra persona. Arruiné el plan. Fíjate lo que pensamos cuando tenemos esta postura. Soy consciente de mis faltas y si alguna vez hubo un plan, lo he arruinado con cada uno de mis errores. ¿Será que de verdad hay un plan? ¿Será que de verdad existe algo así que Dios ha puesto? Recuerda, o no conozco el plan, o no creo que haya un plan, o me perdí del plan, o arruiné el plan. Y la verdad es esta: todos hemos tenido dudas en lo que respecta a algún plan de Dios, porque al ver nuestra propia vida no parece alineada con lo que creíamos que sería. Porque si tú te das cuenta, cuando eres joven, cuando eres niño, cuando tienes un montón de planes, expectativas, ilusiones y sueños, tú te visualizas en el futuro. De hecho, eso estamos hablando con los muchachos los sábados. Tú te visualizas en el futuro de alguna forma. Te ves con éxito financiero, te ves con un gran trabajo, te ves con un montón de dinero y de bendiciones, con una familia bonita, con 3 hijos maravillosos que no rompen ni un plato. Eso, amigos, se llama expectativa.
Pero la verdad es que cuando comparamos la expectativa contra la realidad, muchas veces nos damos cuenta que no corresponde a esa expectativa primaria de haber querido tener tal o cual cosa en la vida y cómo están ahora. Y mira, te quiero ilustrar de la siguiente manera. Todos hemos tenido aquí hemos hecho compras a través de aplicaciones. No voy a decir marcas, no voy a decir a nadie, vamos a quemar a nadie. Pero mira, imagínate que tienes esta imagen en tu aplicación de compras. Y ves que hay una lámpara muy padre con un diseño muy contemporáneo y dices, wow, me voy a comprar esta lámpara. Y después llega la mensajería, ya, porque además, pues precios muy, muy bajos por alguna extraña razón, ¿no? No sé si has caído en eso, la verdad es que yo sí he sido víctima, lo reconozco. ¿Y qué te llega? Tú ves que en la imagen están como de 1,5 metros esta lámpara. ¿Y qué te llega? Una cosa de 10 centímetros. Eso es expectativa contra realidad. Cuando la expectativa no corresponde a la realidad. ¿O qué tal cuando quieres seguir una receta en internet? O cuando alguien quiere hacer este tipo de pasteles. Miren, este está muy padre. En realidad son muffins todos juntos, alineados perfectamente para que formen un Santa Claus. Y dices, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo para mi reunión de fin de año en el trabajo o en la escuela? Y mira lo que te sale. Si lo estás viendo, tal vez te está dando risa porque la expectativa y la realidad no siempre corresponden. Y por último, mira, un último ejemplo. ¿Has tenido citas en línea? En mi época era muy normal. Ahora ya casi no se da. Era muy normal porque no existían las redes sociales, apenas estaba saliendo el internet. Lo más que podías llegar a tener era un email. Y entonces te metías a esos chats generales donde supuestamente podías conocer a gente de todo el mundo, y de hecho conoces a gente de todo el mundo. Y entonces entrabas al chat donde no se ponían imágenes, no se podía poner fotografía, y decías, bueno, te preguntabas a la otra persona, no se los digo yo porque le pasó al primo de un amigo, no piensen que me pasó a mí. Le preguntas a la persona del otro lado, ¿no? Oye, ¿y cómo eres? Y te preguntan a ti, oye, ¿y cómo eres? Y a veces como que subes un poquito la vara y entonces dices, bueno, yo soy de cabello lacio, mido 1,80, soy, no sé, cosas de esas, ¿no? Y entonces llega el momento de conocerse físicamente y empiezas a buscar a la persona y bueno, no corresponde. Ahora que después surgieron las fotografías y ahora ya podías saber cómo son las personas. Hay personas que se conocieron por Facebook, por Instagram, y ahora ya sabes cuál es la fotografía. Pero ¿qué tal cuando le pones un montón de filtro? El filtro está al 1000%. Y entonces buscas a la persona, pero si tiene estas características y se te presenta, ¿eres tú, fulanito, fulanita? Sí soy yo, pero la imagen no corresponde, porque le pusiste mucho filtro, cuando la expectativa no corresponde a la realidad. Tal vez tenías una expectativa de tu vida, tal vez tenías una forma de verte en el futuro y ahora te das cuenta que no te alcanza el dinero, te das cuenta que no estás en el trabajo de tu vida, de tus sueños, que tu matrimonio, tu noviazgo empieza a resquebrajarse a veces es débil, a veces es fuerte, tus hijos a veces te sacan de quicio y te quieres arrancar los cabellos y la barba, si es que tienes barba. Pero cuando observas tu vida y no se parece en nada a algo que podría llamarse un plan de Dios, podríamos decir que se debe a ciertas interrupciones. ¿Te ha pasado que estás haciendo algo y todo lo tienes fríamente calculado y hay una interrupción y todo cambia? Nos pasó en una transmisión o en varias que falla el internet, se va la luz, pasan cosas de estas.
Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que te causan las interrupciones? ¿Cuál es el sentimiento que te causa el hecho de que tú piensas que todo va a ser así, ya llevas un rumbo y se interrumpe algo? Algo interrumpe ese rumbo que vas llevando. Por ejemplo, cuando te das cuenta que tal vez una mala decisión cambió el rumbo de esa vida. Tal vez el hecho de que hayas elegido a una persona que no te convenía cambió el rumbo. Tal vez el hecho de que hayas ido con determinadas personas que no fueron tus amigos o que no son tus amigos y que te hicieron, te orillaron a tener ciertos hábitos o ciertas adicciones y el rumbo cambió. ¿Cuál es el sentimiento que te causan las interrupciones? La verdad es que nos dejan con un gran sentimiento de duda. De ahora, ¿a dónde voy? De ahora, ¿qué hago? De ahora, ¿cómo lo arreglo? Ahora, ¿qué sigue? Y ahora que tengo roto el corazón, ¿qué va a pasar conmigo? Pero quiero decirte algo. No estás solo. No estás sola. Si piensas que tal vez esto que te está sucediendo, que tal vez no hay salida, que tal vez es algo que no estaba contemplado, que tal vez te sientes frustrado o frustrada, que tal vez estás en una situación en la que dices, no hay salida, estoy totalmente solo o sola. No estás solo. Este sentimiento que tú estás sintiendo, esto que tú estás experimentando, en el hecho de que parece que tu vida no tiene un rumbo real, en el que parece que tu vida sentimental, profesional, familiar, relacional, parecería como que no tienen arreglo. La verdad es que todos los seres humanos pasamos por allí. Y quiero decirte todos los seres humanos y darte un ejemplo muy especial, porque todos los que nos consideramos seguidores de Jesús y que hemos leído el Nuevo Testamento, que ya sabes, forma parte de la Biblia, y gran parte del Nuevo Testamento lo escribió un hombre al cual muchos admiramos. Ese es el apóstol Pablo. Y a veces nos preguntamos, ¿a poco Pablo pasó por esto? ¿A poco Pablo soportó aquello? ¿A poco Pablo, como yo, perdió su empleo? ¿O perdió a un ser querido? ¿O lo dejó su novia? ¿O a poco Pablo tuvo que sufrir la muerte de alguien tan cercano a él? ¿O a poco a Pablo lo corrieron de su trabajo? Mira, lo que sí sé decirte es que todos hemos pasado por situaciones difíciles, aun cuando no sea la misma, exactamente la misma. Todos pasamos por situaciones difíciles. Y él lo expresa en su segunda carta que le envió a los cristianos en Corinto. Les dice de la siguiente forma cómo él había pasado por estas situaciones que parecerían que no tienen un control, que no hay un plan, o que el plan se perdió, o que hay una deriva, que estoy perdido del plan, o que eché a perder el plan. Él dice, en trabajos más abundante. ¿Mucho trabajo? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Sientes que ya no vas a acabar? En azotes sin número. No sé, yo creo que ahora ya nadie sufre esto, y si lo estás sufriendo, por favor no lo calles. En la época de Pablo, la autoridad tenía pues la forma de poder castigar a las personas a través de azotes sin número, dice él, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, porque Pablo naufragó en algunas ocasiones de tantos viajes que él hacía para poder llevar el evangelio a muchas personas, es decir, estas buenas noticias de Jesús y el mensaje de Jesús. Él estuvo en peligros de muerte muchas veces. Y mira esto, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo me explicas eso? Porque los judíos eran el pueblo de Pablo. ¿Te ha pasado que a veces tienes expectativas de los tuyos? ¿Te ha pasado que tienes expectativas de los que se supone que son tus amigos? ¿De los que se supone que te deberían de apoyar? Mira, Pablo está recibiendo azotes de las mismas personas de su pueblo, de los mismos de su nación. 3 veces, dice él, he sido azotado con varas. Eso duele mucho. 1 vez apedreado, eso duele más. 3 veces he padecido naufragio, 3 veces, yo te comentaba hace un momento qué es lo que él sucedió. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Si te has sentido perdido, esto seguramente nos lleva por mucho la delantera.
Porque estar en un barco hace 2000 años, cuando las embarcaciones no eran lo que hoy son, estar perdido en alta mar por toda la noche y por todo el día, debe de ser desesperante. Y luego él dice, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Déjame traducirlo, entre falsos cristianos. Y yo les decía el otro día esto a los muchachos, a los jóvenes de Youth for Life en nuestra iglesia Conexión Vida. Tal vez el lugar en el que más te han herido es la iglesia. Tal vez la persona que peor te ha fallado ha sido alguien de la iglesia. Tal vez la persona que más grosero o grosera ha sido alguien en la iglesia. Pero no estás solo. Pablo se enfrentó a los peligros de la naturaleza, a los peligros de las personas que son amantes de lo ajeno, a personas que no lo querían por su nacionalidad, a personas o a situaciones que tenían que ver con estar solo en el desierto o en el mar. Y además, entre las mismas personas que se supone que decían seguir y amar a Dios. No estás solo, no estás sola. Lo mismo que puedes sentir tú, lo puede llegar a sentir cualquier ser humano. Tal vez tienes el corazón roto, tal vez no puedes superar una ruptura amorosa, tal vez no puedes salir adelante con algún tema mental o emocional, tal vez sientes que no puedes salir adelante porque todas las puertas parecen cerradas y nadie te da trabajo. Tal vez sientes que no puedes salir adelante porque la situación familiar es cada vez más insostenible. Y por eso es que algunos preguntamos esto que a continuación te voy a decir, y que si lo has hecho, repito, no te sientas mal porque no estás solo. Muchos llegamos a preguntarnos en esas situaciones, ¿por qué les pasan cosas malas a los que intentan hacer lo bueno? ¿Por qué si yo quiero hacer lo correcto? ¿Por qué si yo estoy tratando de educar bien a mis hijos? ¿Por qué si yo doy todo por ella o por él, me pasan estas cosas? Mis hijos no responden, mi esposo o mi esposa hace un montón de cosas que nos están minando como matrimonio, no tengo dinero, no me alcanza, mis propios amigos me dan la espalda. ¿Sabes? Es lo que estamos diciendo que son interrupciones en lo que parecería o se supone que es un plan. Por eso es que a veces los que dicen que no existe un Dios empiezan a pensar que eso es real, porque un Dios que planifica todo ahora tiene todo fuera de las manos por todas las cosas que están sucediendo. Sin embargo, no son otra cosa que interrupciones. Y sí te puedo decir que Dios aún tiene a todo el mundo en sus manos y tiene todo bajo control. Las interrupciones de tu vida, las interrupciones del mundo, las interrupciones en el gobierno, las interrupciones en cosas grandes y pequeñas, las interrupciones cambian, estorban y hasta arruinan o sabotean los planes. Pero hay algo más grande. Hay algo más grande que un plan, hay algo más grande que lo que nos hicieron pensar a muchos de nuestras generaciones, que existía un plan perfecto y que ya sea que lo echaste a perder o que te lo perdiste o que tal vez ni siquiera existía, mira, hay algo más grande que un supuesto plan. Y te lo quiero ilustrar así. Pablo lo dijo de esta forma. Pablo se los escribió a los cristianos en Roma hace 2000 años y él lo escribe de esta forma. Y sabemos que Dios hace, amigo, amiga, cristianos que nos están escuchando, Dios está a cargo. Dios tiene todo bajo control. Pablo no dice, creo que Dios, él dice, sé. Sabemos, hay una seguridad de que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman.
Esta es una traducción que se conoce como Nueva Traducción Viviente, tal vez tú la has leído en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional, pero a mí me gusta mucho cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Mira, si te conviertes en seguidor de Jesús, o si ya eres un seguidor de Jesús, o si puedes decir, ¿sabes qué? Yo sí creo en Dios y ¿sabes qué? Yo amo a Dios, pero a veces no entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan. Mira lo que dice Pablo, sabemos, estamos seguros que todas las cosas diferentes, que todas las cosas adversas, que todas las interrupciones, que todos los errores y que todas las cosas malas que suceden, tienen la capacidad por el poder de Dios de ayudarte para tu bien. Si es que amas a Dios, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No de acuerdo al plan, sino de acuerdo al propósito. Mira, te lo quiero decir así de llano. Dios tiene algo mucho mejor que un plan para tu vida. De hecho, descansa, si es que te lo dijeron, descansa en este momento. No hay tal cosa, no hay un plan perfecto, no hay algo que esté escrito, porque Dios no tiene un plan para tu vida, tiene algo más grande que un plan. Él tiene un propósito para tu vida. Y un propósito se diferencia de un plan, en que el plan es interrumpido y a veces es saboteado. Pero el propósito, independientemente de las interrupciones, independientemente de lo que suceda, si tú tienes un propósito y cumples ese propósito, encontrarás satisfacción, independientemente de todo lo que suceda alrededor. Y mira cómo continúa Pablo diciéndolo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te está llamando. Dios está diciendo, mira, estoy aquí con los brazos abiertos. No importa si pensaste que había un plan, o si pensaste que no había un plan, o si te perdiste en algún camino, o si piensas que lo echaste a perder, porque tienes errores, porque tal vez este es el momento en el que tengas que reconstruir tu vida. Dios quiere que observes su propósito. Hay un propósito. Así es que vivamos la vida no de acuerdo a planes cambiantes, porque tus planes pueden cambiar. Las expectativas pueden no siempre corresponder a la realidad, sino vive tu vida conforme a un propósito eterno. Y entonces la pregunta se vuelve otra. A ver, ¿me estás cambiando nada más la palabra, Paco? Porque cuando me lo pregunté era, ok, ¿cuál es el plan? Ahora la pregunta se vuelve, ¿cuál es el propósito? Pero mientras nadie puede responderte cuál es el plan, porque vas a ciegas y no sabes realmente con quién te vas a casar y qué trabajo vas a tener y qué profesión vas a estudiar, en realidad esas son decisiones que debes tomar tú mismo. Pero cuando te digo cuando me preguntas cuál es el propósito, te puedo decir exactamente cuál es el propósito. Y este es el propósito. Pablo lo dijo en Romanos, igual a aquellos cristianos que les estaba escribiendo en Roma. Porque a los que antes conoció, si algo sí es real es que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito es que tú seas como Jesús. El propósito es que en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo este caos que hay en el mundo, en medio del desorden que puede haber en tu vida, puede llegar a haber una luz, porque el propósito es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y aún cuando vengan las interrupciones, aún cuando pienses que hay cosas que no tienen solución, porque algunas no tienen solución, aún cuando veas que las cosas se ponen difíciles para ti porque has perdido a un ser querido a través de la muerte, o porque ya no vas a volver a ver a la persona que tú piensas que amas, o porque pierdes el trabajo que tal vez te estaba dando mucha estabilidad y un grande y largo etcétera,
Cuando vienen esas interrupciones, puedes ver esto y decir esto. Cuando la vida interrumpe el plan, busca el propósito de Dios. Si la vida te interrumpe el plan, tus planes, busca el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tienes claro cuál es el propósito de Dios, no vas a andar a la deriva, no vas a estar perdido, no vas a pensar que no hay salida. ¿Sabes por qué? Porque entonces te vas a dar cuenta que cada circunstancia mala, buena, que es diferente, que es difícil, te ayuda para ser cada vez más parecido a Jesús. Y entonces te das cuenta que eso que te pasó te ayudó con tu paciencia, te ayudó con tu fe, te ayudó con tu propio dominio, te ayudó a ser más bondadoso, amoroso con otras personas. Y entonces te quiero hacer esta pregunta, si es que estás en una situación difícil en este instante. ¿Qué interrupción que estás atravesando ahora mismo Dios puede usar para conformarte a su imagen? Ya no te preguntes el por qué, pregúntate el ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Será que Dios quiere que sea más paciente? ¿Será que Dios me está llevando a ser más parecido a Jesús? Porque el propósito es que seamos como Jesucristo. Tener una relación cada vez más estrecha con Dios, porque eso es lo que Jesús vino a modelar. ¿Te acuerdas de la primera emisión de esta serie de 3 preguntas que todos tienen sobre Dios? La respuesta fue a la pregunta de quién es Dios. Dios quiere ser tu Padre. Dios es tu Padre. Dios quiere tener esa relación cercana contigo. Y tal vez, si eres cristiano, tal vez has perdido un poco eso, o tal vez ni siquiera lo has visto. Así es que hoy, independientemente de si eres cristiano o si no eres cristiano, quiero hacerte una triple invitación. ¿Considerarías dejar que Dios sea tu Padre amoroso? Tal vez dices, yo no soy cristiano, yo no soy religioso. Mira, no te estoy invitando a ser cristiano, no te estoy invitando a ser religioso, no te estoy invitando a nada que tenga que ver con obligaciones y ritos. La pregunta es, ¿considerarías dejar que Dios sea tu Padre amoroso? Es decir, creer en que Jesús vino a este mundo siendo Dios a vivir, morir y resucitar por ti, por tus pecados. Y con eso hacerte un hijo de Dios. ¿Considerarías dejar que Dios sea tu Padre amoroso? Número 2, ¿considerarías creer que la vida que Él quiere darte es, de hecho, mejor? Porque aun cuando las cosas se ven difíciles y aun cuando muchos pensamos en que Él nos vino a dar una vida abundante y vemos hacia el futuro, hacia el más allá, en realidad la vida con propósito comienza aquí. ¿Considerarías creer en que Él puede hacer eso por ti? Y por último, ¿considerarías permitir que Dios use las interrupciones de tu vida para su propósito, para ser cada vez más parecido o parecida a Jesús? Mira, estas fueron 3 preguntas que todos tienen sobre Dios y la verdad es que hay muchas más preguntas que se podrían hacer. Pero hoy quiero dejarte con esta triple invitación y que le des la oportunidad a Dios de poder ser parte de tu vida. Y no tienes que hacer mucho. La verdad es que solamente te invito a dar pasos pequeños, pasos como los de un bebé. Y tal vez comiences por decir, bueno, voy a creer hoy en Dios. Y tal vez tu siguiente paso sea, bueno, voy a considerar ir a la iglesia, aunque no crea todo lo que dicen en la iglesia. Vente a Conexión Vida. Ven y disfruta el hecho de tener relaciones con otras personas. Y tal vez tu siguiente paso sea uno que tenga que ver con acercarte más a Dios. Y así, a través de pasos pequeños, cada vez encontrar lo que Dios quiere para ti. Pues, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude a saber qué hacer con todo lo que ha sido dicho, leído, entendido en esta ocasión? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú a través de miles de años has preservado estos escritos que nos siguen ayudando y nos siguen mostrando que la vida humana y la experiencia humana no deja de ser eso, humana. Y por eso, Padre,
Hoy queremos reconocer que no tenemos a quién recurrir más que a ti. Quiero pedirte por aquellos que nos están escuchando y que tal vez es la primera vez que están considerando el acercarse a ti, el tal vez tener algo que ver con la iglesia, porque esos corazones tal vez son los que están heridos o los que están más temerosos de saber qué es lo que sigue. Y quiero pedirte por ellos especialmente, para que les des valor, para que les des lo necesario para hacer algo al respecto. Y a nosotros que ya te seguimos también, Padre, porque no queremos perder de vista que tú tienes un gran propósito para nosotros. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.